¿Ves a este tipo? ¿Qué crees que está haciendo? Parece un comandante del ejército dando un discurso, o un creador de contenidos haciendo un vídeo. En realidad, es el líder de un cártel secuestrado, y los hombres que están detrás de él son sus verdugos. Se llama El Cholo, y cometió el error de cabrear a El Mencho. Las imágenes de su tortura e interrogatorio le quitarán el sueño a cualquier persona normal. ¿Qué hizo exactamente para merecer una muerte tan espantosa? El horror. Mira qué guapo está. Está tan tranquilo y sereno frente a una muerte segura. Pero este hombre pronto pasaría de esto a esto, tras soportar la que quizás sea una de las torturas más horripilantes de la historia reciente. Antes de su sufrimiento, sin embargo, sus verdugos le obligaron a leer una confesión. Así que dejaremos que se presente como lo hizo en el vídeo. Mi nombre es Carlos Enrique Sánchez Martínez, alias El Cholo, originario de Guadalajara, Jalisco. Conocí a Omar García Harfuch en el Distrito Federal para que me diera apoyo, ya que ambos somos contras del CJNG. Me dio apoyo, solo me dijo que necesitaba algo relevante para poder venir aquí a la ciudad con toda su gente, o el apoyo que iba a mandar. Empecé con las fosas, todas las de Tonalá, Tlaquepaque, Tlajomulco, Zapopan, las hice, y yo mismo hablé con las autoridades para que se volcaran, para que fuera algo relevante. Aquí en la ciudad hay apoyo del 03, de Mario Alberto, y del 02, Zambrano. También ordené lanzar la granada al lado mexicano. Mandé a Marino a matar a las 12 personas, lo que pasó hace poco en Tonalá, en la colonia La Jauja. El Cholo terminó su mensaje con una advertencia. Todos los que aún queden apoyándome, es mejor que por su propio bien empiecen a cuidar a sus familias para que no terminen como yo. La última parte de ese mensaje suele ser la razón crucial por la que a los cárteles les encanta hacer alarde de su brutalidad, infundir miedo en los corazones de los rivales y del público en general. Esto ha ocurrido durante décadas, y hay varios casos en los que estas muestras de barbarie y puro terror se utilizaron para mantener a raya a los enemigos de los cárteles. Los detalles son escalofriantes. Las calles de México no conocían la paz, solo la violencia. Cuerpos en congeladores, cabezas rodando por las pistas de baile, así es, y hombres colgando de puentes. La visión de cuerpos colgando de puentes casi se convirtió en parte normal de la vida en algunas ciudades mexicanas. Todo empezó a principios de la década de 2000 y conmocionó al país. Pero el horror no se detuvo ahí. En 2006, unos pistoleros irrumpieron en un bar de Uruapan y arrojaron 5 cabezas humanas a la pista de baile. Los asistentes a la fiesta se quedaron paralizados de terror cuando las cabezas cortadas cayeron al suelo, y la noche quedó marcada para siempre por la macabra exhibición. Más al sur, en Veracruz, un espantoso descubrimiento causó escalofríos en todo el país. Decenas de cadáveres, cortados en pedazos y almacenados como carne descuartizada, fueron encontrados en congeladores. ¿Los culpables? El cártel Jalisco Nueva Generación, el CJNG. No se trataba de simples asesinatos, sino de declaraciones de su salvaje dominio. Los Zetas, un cártel nacido en el noreste, habían preparado el terreno para tácticas tan brutales. Antaño brazo armado del cártel del Golfo, fueron los pioneros de una nueva era de derramamiento de sangre. Sus métodos estaban diseñados para aterrorizar y controlar. Desmembrar, disolver cuerpos en ácido y colgar cadáveres de puentes eran sus señas de identidad. La masacre de San Fernando fue uno de sus actos más infames. En los remotos campos de Tamaulipas, a solo 93 millas de la frontera con Estados Unidos, los Zetas ejecutaron a 72 migrantes. Con un tiro en la nuca, al estilo típico de las ejecuciones, sus cuerpos quedaron como un lúgubre mensaje para cualquiera que se atreviera a cruzarse con ellos. El poder en el mundo de los cárteles se demostraba a través de la sangre. Cada grupo intentaba superar al otro en pura brutalidad. La corrupción y el miedo eran sus aliados, lo que les permitía operar con impunidad. El cártel de Sinaloa, dirigido por el tristemente célebre El Chapo Guzmán, no era ajeno a tal salvajismo. El Chapo no solo ordenaba torturas, sino que participaba en ellas. En un escalofriante incidente, 2 hombres que se habían unido a los Zetas fueron llevados ante él. Durante 3 horas, el Chapo los golpeó sin piedad. Con los huesos destrozados, quedaron como muñecos rotos. Pero el horror no acabó ahí. El Chapo los condujo hasta una hoguera, los maldijo y les disparó en la cabeza. Sus cuerpos fueron arrojados a las llamas, borrados sin dejar rastro. La crueldad de El Chapo no tenía límites. Otra víctima, miembro del cártel de los Arellano Félix, le fue entregada tras ser torturada por sus captores. El hombre estaba cubierto de quemaduras, con la piel fundida con la camisa. Molesto por su estado, el Chapo lo encerró en una estructura de madera durante días. Cuando por fin sacaron al hombre, con los ojos vendados y atado, el Chapo lo interrogó. Con fría precisión,
disparó al hombre, que aún jadeaba, y lo enterró vivo. Como suele decirse, la manzana no cae lejos del árbol, y los hijos de El Chapo, conocidos como los Chapitos, heredaron la sed de sangre de su padre. En un rancho de Nabolato, Sinaloa, perfeccionaron el arte de la tortura. Traficantes rivales, agentes de la ley y miembros desleales eran llevados a este lugar infernal. Torcían los músculos con sacacorchos, frotaban las heridas abiertas con chiles picantes e incluso daban de comer a algunas víctimas a los tigres. Los Chapitos no solo mataban, se aseguraban de que sus víctimas sufrieran un dolor inimaginable. En 2017, 2 agentes federales mexicanos cayeron en sus garras. Uno fue asesinado rápidamente, pero el otro soportó horas de tortura. Los ninis, sicarios del cártel, utilizaron un sacacorchos para desgarrarle la carne y luego le metieron chiles picantes en las heridas. Finalmente, Iván Archibaldo Guzmán Salazar, uno de los hijos de El Chapo, acabó con la miseria de la gente de un balazo. La brutalidad de los cárteles no era solo para sus enemigos. Era una muestra de poder, un recordatorio de quién gobernaba las calles. Cada asesinato, cada acto de tortura, era un mensaje. Y el pueblo de México, atrapado entre 2 fuegos, no podía hacer otra cosa que contemplar horrorizado cómo continuaba el reino del terror de los cárteles. El Cholo se convirtió en una víctima más de la demostración de fuerza de los cárteles. Su tortura duró 2 días, 48 horas de pura agonía. Cada momento, cada aliento que tomaba estaba lleno de dolor. No sabemos exactamente por dónde empezaron los sicarios, pero lo que sí sabemos es que lo mantuvieron vivo durante todo el horrible proceso. Primero, le destrozaron las piernas. Le rompieron todos los huesos, asegurándose de que no pudiera mantenerse en pie, y mucho menos escapar. Le destrozaron algunos dedos de los pies. Los que no aplastaron, los molieron. Un dedo se lo cortaron por completo. Sus costillas estaban rotas también, sugiriendo que alguien había pisoteado su pecho repetidamente. No se detuvieron ahí. Su cuerpo estaba cubierto de tajos salvajes. ¿Y los ojos? Se los arrancaron, dejando las cuencas vacías y ensangrentadas. Luego, lo electrocutaron, enviando descargas de electricidad a través de su cuerpo ya mutilado. Sus gritos debieron resonar por toda la habitación, pero a los sicarios no les importó. Lo peor fue lo que le hicieron en la lengua. Y no se limitaron a cortársela, si es lo que estás pensando. No, alguien utilizó una pinza para sujetarla y luego se la arrancó, con raíz y todo. El dolor debe haber sido inimaginable. ¿Te imaginas que te arranquen toda la lengua de la boca? Es el tipo de cosa que te hace estremecer solo de pensarlo. Cuando por fin terminaron su espantoso trabajo, le pusieron fin a su sufrimiento con unos cuantos disparos en la cabeza. Disparos rápidos que acabaron con su sufrimiento. Pero el tormento no terminó ahí. Envolvieron su cuerpo, o lo que quedaba de él, en bolsas de plástico y lo tiraron en un banco del parque. Le clavaron una nota en el pecho con un cuchillo. Decía: el traidor Carlos Sánchez Martínez, alias El Cholo. El mensaje era claro. Esto era lo que les pasaba a los que traicionaban al cártel. Su brutal muerte pretendía ser una advertencia para los demás, un recordatorio de las consecuencias de traicionar al CJNG. Y funcionó. Tras revelarse su identidad, sus aliados callaron. Nadie se atrevió a vengarse. Estaban demasiado asustados, demasiado conmocionados por lo que le habían hecho a El Cholo. La exhibición pública de brutalidad sirvió a su propósito. El Mencho no solo mandó matar a El Cholo, sino que lo convirtió en un ejemplo. Llevaba años convirtiendo el CJNG en lo que era, y no iba a permitir que un traidor, que conocía todos sus secretos, lo echara abajo. Entonces, ¿cómo llegó el Mencho a gobernar el CJNG con tanta brutalidad como para hacer callar a un traidor? El ascenso de El Mencho. Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, más conocido como El Mencho, es uno de los hombres más temidos del mundo. Líder del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Es el hombre más buscado de México y uno de los criminales más buscados en EUU. Los gobiernos han puesto recompensas multimillonarias por su cabeza, con la esperanza de que alguien les lleve hasta este escurridizo capo de la droga. Los delitos de El Mencho son infinitos: tráfico de drogas, crimen organizado y tenencia de armas de fuego. Es el cerebro de las operaciones mundiales de narcotráfico, y bajo su mandato, el CJNG ascendió al poder, convirtiéndose en una de las organizaciones criminales más despiadadas de México. Nacido en la pobreza en México, los primeros años de vida de El Mencho fueron una lucha. Cultivó aguacates y abandonó la escuela primaria antes de colarse en Estados Unidos en la década de 1980. Tras múltiples detenciones, fue deportado a México a principios de la década de 1990. Se unió al Cártel del Milenio y escaló posiciones hasta fundar el CJNG tras la caída de muchos de sus jefes.
El Mencho es famoso por su agresivo liderazgo y sus escandalosos actos de violencia. Sus ataques a bandas rivales y a las fuerzas de seguridad mexicanas han atraído la atención del gobierno y han desencadenado una incesante persecución. Las autoridades creen que se esconde en zonas remotas de Jalisco, Michoacán, Nayarit o Colima, protegido por mercenarios con formación militar. A diferencia de otros capos de la droga como el Chapo, el Mencho vive modestamente para evitar ser detectado, pero este perfil bajo no lo hace menos brutal. En 2011, el CJNG declaró la guerra a todos los demás cárteles mexicanos con el objetivo de controlar Guadalajara. A mediados de verano, parecían reunirse con sus antiguos socios del cártel de Sinaloa. Para contrarrestar a los Zetas en Jalisco, el cártel de Sinaloa se alió con el CJNG. Esta coalición no se trataba solo de negocios, era una campaña sangrienta para dominar el submundo criminal de México. El 20 de septiembre de 2011, 2 camiones con 35 cadáveres fueron encontrados cerca de un centro comercial en Boca del Río, Veracruz. Los cadáveres eran presuntos miembros de los Zetas, pero solo 6 tenían antecedentes penales menores y ninguno estaba vinculado al crimen organizado. Algunas víctimas tenían las manos atadas y presentaban signos de tortura. Alrededor de las 5 de la tarde, hombres armados bloquearon una importante avenida, abandonaron los camiones y se deshicieron de los cuerpos. Dejaron un mensaje escalofriante. No más extorsiones, no más asesinatos de inocentes. Zetas en Veracruz y políticos que les ayudan. Esto les va a pasar a ustedes, o podemos dispararles como hicimos antes. Pueblo de Veracruz, no se dejen extorsionar, no paguen por protección. Esto es lo que les pasa a los Zetas que siguen operando aquí. Este territorio tiene un nuevo dueño. Menos de un mes después, el 6 de octubre, las autoridades mexicanas descubrieron 36 cadáveres en 3 casas de Boca del Río. 20 se encontraron en una casa, 11 en otra y 1 en una tercera. En otros lugares de Veracruz se encontraron 4 cadáveres más. El Procurador General de Justicia del Estado dimitió debido a la violencia, y al día siguiente se descubrieron 10 cadáveres más en toda la ciudad. El 7 de octubre, el CJNG reivindicó 67 asesinatos en Veracruz. Para el 9 de octubre, el Estado informaba de 100 asesinatos en solo 18 días. El gobierno federal respondió con una operación militar denominada Operación Veracruz Seguro, pero la violencia no cesó. El 8 de octubre se encontraron 7 cadáveres en el interior de un Ford Lobo en Veracruz. El 22 de diciembre, miembros del cártel atacaron 3 autobuses públicos en la carretera federal 105, matando a 16 personas, entre ellas 3 ciudadanos estadounidenses. Las autoridades lanzaron una operación para capturar a los culpables, matando a 5 pistoleros. El consulado de Estados Unidos en Matamoros advirtió a los estadounidenses que evitaran viajar de noche por las autopistas entre ciudades. La brutalidad continuó. El 23 de diciembre, las autoridades encontraron 10 cadáveres en Tampico Alto, Veracruz, tras una denuncia anónima. Los cadáveres, esposados y con signos de tortura, estaban tirados en un camino de tierra. 9 estaban decapitados. Ese mismo año, en febrero, fue secuestrado el alcalde de Tampico Alto, Saturnino Valdés Llanos. Una semana después, su cuerpo fue encontrado en un basurero junto con otros 10 cadáveres. El reino del terror de El Mencho no muestra signos de detenerse. Sus despiadadas tácticas y su implacable búsqueda del poder le convierten en uno de los criminales más peligrosos del mundo. A pesar de los numerosos esfuerzos por capturarlo, siempre ha conseguido escabullirse. Por ejemplo, el 25 de agosto de 2012, una denuncia anónima llevó a la Policía Federal Mexicana a una comunidad rural cerca de Tonaya, Jalisco. Escucharon rumores de una célula del crimen organizado en la zona. Cuando llegaron las fuerzas de seguridad, se produjo un intenso tiroteo. 6 pistoleros del CJNG yacían muertos cuando el polvo se asentó. Los primeros informes afirmaban que el Mencho, el escurridizo líder del cártel Jalisco Nueva Generación, había sido capturado. El gobierno mexicano desmintió rápidamente estas afirmaciones. El Mencho seguía libre. El CJNG no se tomó la noticia a la ligera. En señal de desafío, bloquearon varias autopistas y carreteras de la zona metropolitana de Guadalajara. Prendieron fuego a 37 vehículos, creando enormes barreras para impedir la libre circulación de la policía. Los bloqueos incendiarios dieron a El Mencho tiempo suficiente para desaparecer en el paisaje rural de Jalisco. Poco después, el 19 de marzo de 2015, en Ocotlán, Jalisco, pistoleros del CJNG emboscaron un convoy de la Policía Federal. 11 personas murieron, 5 policías, 3 civiles y 3 pistoleros del CJNG. Este ataque fue una acción audaz para proteger a El Mencho, quien al parecer se encontraba en la zona para una reunión. Pocos días después, el 23 de marzo,
Heriberto Acevedo Cárdenas, uno de los estrechos colaboradores de El Mencho, cayó en un tiroteo con la Policía Federal en Zacoalco de Torres, Jalisco. Acevedo había sido una figura crucial, dirigiendo células del CJNG en varias zonas clave. El Mencho tomó represalias rápidamente. Ordenó ataques contra la Policía Federal Mexicana. El 30 de marzo, pistoleros del CJNG tendieron una emboscada a un convoy en el que viajaba el comisionado de seguridad de Jalisco, Alejandro Solorio Arechiga, en Zapopan. Milagrosamente, no hubo muertos, pero la violencia aumentó. El 6 de abril, pistoleros del CJNG establecieron un retén en San Sebastián del Oeste con un vehículo en llamas y tendieron una emboscada a un convoy de la Policía Estatal de Jalisco. 15 policías murieron y 5 resultaron heridos. Fue el atentado más mortífero contra la policía mexicana desde 2010. El mismo día, el jefe de policía de Zacoalco de Torres, Miguel Ángel Caicedo Vargas, fue asesinado por sicarios del CJNG. Para el 1 de mayo de 2015, el gobierno mexicano lanzó la Operación Jalisco, una campaña militar dirigida a combatir al crimen organizado en Jalisco y capturar a sus líderes. La operación fue impulsada por una ola de ataques violentos del CJNG. Informes de inteligencia sugerían que el Mencho estaba en Tonaya. Cuando las fuerzas de seguridad convergieron en su ubicación, estalló un tiroteo masivo. Los hombres de El Mencho derribaron un helicóptero del ejército mexicano con un lanzagranadas propulsado por cohetes, matando a 9 soldados. La batalla se extendió por varios municipios de Jalisco. Los hombres de El Mencho bloquearon las carreteras de Guadalajara para frenar a las fuerzas del orden y facilitar su huida. A pesar del caos, El Mencho se escabulló una vez más, demostrando la magnitud del poder y el alcance del CJNG. Sin embargo, a pesar de la muestra de unidad, no todo iba bien dentro del cártel. Aquí es donde entra en juego el Cholo. En marzo de 2017, las luchas internas sacudieron al CJNG. El Mencho ordenó el asesinato de El Cholo, que era un alto cargo del CJNG. Este intento de asesinato se produjo después de que El Cholo asesinara a un operador financiero del CJNG llamado El Colombiano. El Cholo sobrevivió y junto con Eric Valencia Salazar, cofundador del CJNG, formó un nuevo cártel, el Cártel Nueva Plaza. La tensión entre los dos cárteles no hizo más que crecer. Incluso Emilio Alejandro Pulido Salazar, otro cofundador del CJNG, desertó al Cártel Nueva Plaza, lo que intensificó el conflicto. Había que tener cojones para traicionar a una organización tan letal como el CJNG, sobre todo teniendo en cuenta que el Cholo era un miembro muy relevante del cártel. Entonces, ¿quién es el Cholo y qué le dio agallas para entrar en la boca del lobo y despertarlo? ¿Quién es el Cholo? El Cholo pasó de ser un alto mando del CJNG a uno de los fundadores del Cártel Nueva Plaza. El Cártel Nueva Plaza irrumpió en la escena del narcotráfico en 2018, separándose del CJNG con mucha violencia. La guerra por el control de El Salto, Chapala, Juanacatlán, Poncitlán, Tlajomulco de Zúñiga e Ixtlahuacán de los Membrillos apenas comenzaba. ¿El catalizador de este caos? El Cholo, que había sido un leal miembro del CJNG hasta que fue acusado de traición tras matar a El Colombiano, un operador financiero clave. El Cholo no estaba solo en su rebelión. Se alió con Eric Valencia, el 85, un fundador del CJNG, que también se sentía traicionado. Juntos, atrajeron a otros miembros desilusionados, incluido Emilio Alejandro Pulido Saldaña, el Tiburón. Estos hombres no eran simples soldados de infantería, sino personas de alto rango que conocían los secretos más oscuros del CJNG y se atrevían a utilizarlos contra sus antiguos camaradas. Nueva Plaza y el CJNG se enfrentaron en los municipios de Zapopan, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga y Tlaquepaque. Ambos bandos querían estas zonas estratégicas, y la sangre corrió por las calles mientras luchaban por el dominio. La Nueva Plaza tenía un as en la manga: la financiación y el apoyo del poderoso cártel de Sinaloa. Esta alianza convirtió las calles de Jalisco en una zona de guerra. El Cholo no se quedó de brazos cruzados. Pasó a la ofensiva, utilizando los medios de comunicación a su favor. En un video, acusó de traición a los principales miembros del CJNG, incluido el propio Mencho. Se burló abiertamente de ellos, prometiendo sacar a la luz su corrupción y brutalidad. El vídeo no era solo una declaración de guerra, era un golpe psicológico dirigido directamente al corazón del CJNG. Pero el Mencho no se tomaba los insultos a la ligera. Orquestó un golpe contra el Cholo, que le salió por la culata. El cártel Nueva Plaza tomó represalias y asesinó al jefe del escuadrón del CJNG, enviado para acabar con el Cholo. Fue un círculo vicioso de violencia, con ambos bandos decididos a superarse mutuamente en brutalidad. Nueva Plaza
no solo se dedicaba a eliminar rivales, sino que también estaba profundamente involucrada en el oscuro submundo de los asesinatos y los entierros secretos. Tlajomulco de Zúñiga y Zapopan se hicieron famosos por sus fosas ocultas, llenas de cadáveres de quienes se habían cruzado con los cárteles. La traición de El Cholo y el nacimiento de Nueva Plaza pintaron una diana en su espalda. El Mencho lo quería muerto y lo dejó claro con una persecución implacable. La enemistad entre el CJNG y Nueva Plaza era intensamente personal, alimentada por la venganza y la ambición. Convirtieron Jalisco en su campo de batalla y nadie estaba a salvo de su ira. A pesar del caos, El Cholo seguía siendo una espina clavada para el Mencho. Su deserción fue un duro golpe que demostró que hasta el más leal podía volverse traidor. El conflicto entró en una espiral que arrastró a civiles inocentes a la carnicería. Las calles se llenaron de cadáveres. La guerra entre el CJNG y Nueva Plaza reconfiguró el panorama criminal de México. Ya no se trataba solo de drogas, era una encarnizada lucha por el poder, el control y la venganza. Las alianzas cambiaban constantemente y nadie sabía quién sería el siguiente en caer. La implicación del cártel de Sinaloa no hizo sino intensificar el conflicto. Apoyando a Nueva Plaza, proporcionaron armas y financiación, impulsando su agenda y tratando de debilitar el control del CJNG. Este apoyo cambió las tornas en varias batallas, mostrando las profundas fracturas dentro del submundo criminal de México. Un incidente en 2018 puso el foco en la brutal disputa. 3 jóvenes cineastas viajaron a Tonalá, sin saber el peligro que los acechaba. Fueron a filmar a una granja supuestamente propiedad de la tía de un estudiante. No sabían que sicarios del CJNG vigilaban el lugar, esperando al aliado de El Cholo, Diego Gabriel Mejía Oliden, el Diego. Cuando llegaron los cineastas, el CJNG los confundió con enemigos y los atacó. La finca, conocida Casa de Seguridad de Nueva Plaza, se convirtió en un escenario de horror. Este trágico suceso reveló la profundidad de la guerra, sacando a la luz pública la brutal realidad. La información se difundió rápidamente, poniendo de relieve la ferocidad de la batalla entre el CJNG y Nueva Plaza. Una cosa es oír hablar de personas torturadas y asesinadas, pero a menudo nos olvidamos de los monstruos que llevan a cabo estos actos horripilantes. ¿Qué clase de ser humano puede infligir semejante crueldad a otro? Esta pregunta se cierne sobre nosotros cuando hablamos del sicario más temible de El Mencho, Fabián Morales, también conocido como El Payaso. Fabián empezó su vida dando alegría, trabajando como payaso, pero cambió su disfraz por pistolas y cuchillos, quedándose solo con la máscara. Cambió la risa por el grito, el placer por el terror. Aportó un nuevo nivel de violencia psicopática a la organización, liderando su propio escuadrón, todos con la misma terrorífica máscara. Eran conocidos no solo por las máscaras, sino por sus espeluznantes métodos para enfrentarse a sus rivales. Morales comenzó su sangrienta carrera en el Cártel de los Metros, una facción menor del Cártel del Golfo en Reynosa. Su ascenso en el escalafón fue rápido y brutal, aportando un nivel de violencia psicopática que incluso a los miembros más curtidos del cártel les resultaba chocante. Su escuadrón de asesinos, todos con la misma máscara de payaso, se hizo famoso no solo por su aspecto, sino también por sus espantosos métodos. No solo mataban a sus rivales, sino que les hacían sufrir de formas que parecían inimaginables. Quemaban a sus enemigos en bidones de gasolina y los despellejaban vivos. El Mencho vio potencial en esta locura. Cuando absorbió a los Metros en su propio cártel, tomó a Morales y a su escuadrón bajo su protección. Vio sus métodos no como una locura, sino como un mensaje. Era un hombre capaz de infundir miedo. Morales se convirtió en uno de sus hombres de confianza, y el Mencho le instó a seguir usando las terroríficas máscaras para sembrar el miedo. Y funcionó. Ver esas máscaras se convirtió en sinónimo de muerte inminente y dolor inimaginable. La suya era la peor violencia, la que te ataca con una sonrisa. Hace unos años, apareció en la red un vídeo que consolidó la reputación de Morales como el asesino a sueldo más aterrador de todos. No está claro quién lo grabó, pero el contenido estaba claro. Los payasos habían secuestrado a un miembro de un cártel rival. El vídeo empezaba con la víctima ya irreconocible, con la cara arrancada. También le arrancaron la piel de otras partes del cuerpo, dejándolo hecho un desastre sangriento y agonizante. Al verlo, uno no podía evitar preguntarse cómo alguien podía ser tan cruel. La víctima estaba viva, pero a duras penas. Los payasos, incluido Morales, no solo le torturaban, sino que se burlaban de él. Se reían de su dolor y bromeaban sobre su sufrimiento. Le preguntaron si quería agua, pero ¿cómo podría alguien responder a eso sin una cara? Se burlaban de él, preguntándole si sabía quiénes eran, como si eso importara en esos últimos y tortuosos momentos. Para el CJNG no se trataba solo de matar. La violencia era su lenguaje,
su método para enviar mensajes. Cada acto de brutalidad era una advertencia. Si nos traicionas, este podrías ser tú. Si nos traicionas, desearás la muerte mucho antes de que llegue. El Cholo lo descubrió por las malas. Antes era un miembro de confianza del CJNG, pero se atrevió a traicionar a El Mencho. Su castigo fue severo, una espantosa exhibición destinada a disuadir a cualquiera de pensar siquiera en la traición. Aprendió que traicionar al CJNG tenía consecuencias terribles. La grabación de su interrogatorio fue escalofriante. El Cholo admitió haber ordenado la matanza de albañiles e implicó en sus crímenes a Omar García Harfuch, jefe de la policía de Ciudad de México. Esta confesión apuntaba directamente al CJNG, mostrando su alcance y la corrupción que había en su seno. La muerte del Cholo no marcó el final. Fue solo otro capítulo sangriento. Su asesinato envió un mensaje claro. La traición se castiga con la muerte, una muerte realmente brutal. Si ha disfrutado viendo este vídeo, no deje de consultar nuestros otros vídeos similares y sorprendentes en la pantalla. Gracias por verlo y hasta la próxima.